Petro en la lista Clinton. Las consecuencias de una sanción histórica. Hola, soy Carlos Eduardo Osorio Aguiar, ciudadano, abogado y congresista colombiano. Bienvenidos a mi podcast Píldoras del Saber, un espacio para entender y reflexionar sobre los grandes temas que marcan la agenda del país y del mundo. Aquí analizamos con rigor jurídico, perspectiva política y compromiso ciudadano, buscando siempre ir más allá de la noticia para comprender el fondo de los acontecimientos. Gracias por acompañarme en este nuevo episodio. El presidente Gustavo Petro ha sido sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos e incluido en la temida lista Clinton, también conocida como la lista OFAC. Se trata de una decisión sin precedentes que no solo afecta la imagen del mandatario, sino que reabre un viejo debate sobre la lucha contra el narcotráfico, el poder de las sanciones internacionales y el verdadero alcance de la soberanía nacional frente a Washington. Hoy, en Píldoras del Saber, analizaremos qué es realmente la lista Clinton, cómo surgió, qué implica estar allí y por qué la inclusión de un presidente en ejercicio marca un antes y un después en la historia de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. Para entender la magnitud del hecho, hay que comenzar por el principio. La llamada lista Clinton tiene su origen en la Orden Ejecutiva 12.975, firmada en octubre de 1995 por el entonces presidente estadounidense Bill Clinton. De ahí su nombre. Fue una respuesta directa a la expansión del narcotráfico internacional en América Latina y su infiltración en los sistemas financieros de Estados Unidos. La lista fue elaborada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, mejor conocida como OFAC, una dependencia del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos encargada de aplicar sanciones económicas y comerciales contra individuos, empresas o países que amenacen la seguridad nacional o la estabilidad económica norteamericana. En otras palabras, la OFAC es una especie de, entre comillas, policía financiera global que persigue el dinero sucio, narcotráfico, terrorismo, corrupción, lavado de activos o incluso violaciones de derechos humanos. Desde su creación, esta lista ha incluido sanciones contra países como Corea del Norte, Siria, Irán, Somalia, Burundi y el Congo. Pero también ha alcanzado a cientos de personas y compañías de América Latina vinculadas, según las autoridades estadounidenses, al narcotráfico o al lavado de activos. Ser incluidos en la lista Clinton no es un detalle menor. Es, en términos prácticos, una condena económica global. Las personas o entidades que aparecen allí quedan automáticamente bloqueadas del sistema financiero internacional. No pueden abrir cuentas, firmar contratos, recibir transferencias, ni tener relaciones comerciales con ningún ciudadano o empresa de Estados Unidos. Y como el sistema financiero mundial depende en gran parte del dólar, esto significa que nadie quiere ni puede hacer negocios con ellos. Los activos que posean en territorio estadounidense son congelados y cualquier persona que decida hacer transacciones con un sancionado se expone a multas de hasta $10 millones y penas de prisión que pueden llegar a 30 años. En palabras simples, estar en la lista Clinton equivale a ser borrado de la economía formal internacional. El listado completo tiene más de 900 páginas y reúne desde bancos hasta equipos de fútbol, fundaciones, droguerías, restaurantes, embarcaciones, empresas tecnológicas y personas naturales de todo el planeta. En Colombia, más de 600 nombres han sido reseñados a lo largo de los años por sus presuntos vínculos
con el narcotráfico y el lavado de activos. El proceso para ser incluido en la lista no es arbitrario, pero sí profundamente controlado por los Estados Unidos. Según la página oficial de la OFAC, el proceso inicia con un análisis conjunto entre el FBI y la DEA. Ambas agencias cruzan información sobre personas, empresas y transacciones sospechosas. Una vez tienen evidencia suficiente, la envían a la Oficina de Control de Bienes Extranjeros. La OFAC revisa, consolida y finalmente emite la lista con las sanciones. A partir de ese momento, los empresarios y entidades estadounidenses deben romper cualquier relación comercial con los sancionados, y los capitales o activos involucrados son inmediatamente incautados. Esa decisión tiene un efecto dominó. La mayoría de las empresas del mundo adoptan la lista por precaución. Nadie quiere ser bloqueado o investigado por los Estados Unidos. De hecho, muchos países han incorporado la lista Clinton dentro de sus propios sistemas de control financiero. El trasfondo de todo este sistema se encuentra en el narcotráfico, un fenómeno que, más allá de la droga, es una estructura de poder. Como lo explica el investigador Medina, el narcotráfico no puede reducirse simplemente al tráfico de drogas. Es una red compleja que penetra las instituciones políticas, económicas y sociales, generando dinámicas mafiosas que desestabilizan los estados y corrompen las economías. Colombia, lamentablemente, ha sido uno de los epicentros históricos de este flagelo. Según las propias palabras del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado hasta alcanzar el nivel más alto en décadas, inundando a Estados Unidos y envenenando a los estadounidenses. Esa declaración fue el argumento central para sancionar al presidente Gustavo Petro. Nunca antes un presidente colombiano en ejercicio había sido incluido en la lista Clinton. El hecho marca un punto de quiebre en la historia reciente del país. De acuerdo con la OFAC, Gustavo Petro fue sancionado con fundamento en la orden ejecutiva 14059 del 15 de diciembre de 2021, firmada por el entonces presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, la cual declaró una, entre comillas, emergencia nacional en Estados Unidos debido al tráfico de drogas ilícitas, especialmente de fentanilo. En el caso de Petro, la acusación principal se centra en que su política de paz total habría otorgado beneficios indebidos a grupos vinculados con el narcotráfico, lo cual contribuye indirectamente a fortalecer las economías criminales. Además, la OFAC le reprocha haber filtrado información de inteligencia financiera en 2024, lo que llevó a que Colombia fuera excluida del grupo Egmont, una red internacional de unidades de inteligencia financiera. Esa filtración, según el comunicado oficial, puso en riesgo el sistema financiero internacional. Pero el presidente Petro no fue el único. En la misma resolución aparecen Verónica Alcocer, primera dama, Nicolás Petro, hijo del mandatario, y Armando Benedetti, actual ministro del Interior. La esposa del presidente fue reseñada por haber actuado como embajadora en misión especial, aunque la OFAC no menciona vínculos directos de ella con el narcotráfico. En cambio, Nicolás Petro sí enfrentó una investigación en Colombia por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, además de haber admitido públicamente haber recibido dinero de origen ilegal para la campaña presidencial. Por su parte, Armando Benedetti es mencionado por los audios filtrados en los que se aludía a una supuesta financiación irregular de la campaña y a la compra de votos.
La sanción se extiende a cualquier empresa en la que estos sancionados tengan el 50% o más de participación. Esto significa que sus bienes, cuentas y activos en el extranjero quedan congelados de inmediato. El gobierno de Estados Unidos advirtió además que las instituciones financieras que intenten operar con ellos también serán sancionadas. En otras palabras, el cerco financiero es total. La inclusión de Petro y su círculo más cercano en la lista Clinton no solo tiene implicaciones jurídicas, sino profundas consecuencias políticas. A nivel diplomático, representa un deterioro sin precedentes en la relación entre Bogotá y Washington. Y en el plano económico, pone en entredicho la estabilidad de los flujos de inversión extranjera y la confianza internacional en Colombia. Recordemos que la economía moderna se mueve por confianza. Y si el presidente del país aparece reseñado como sancionado por el Tesoro estadounidense, muchos inversionistas interpretan eso como un riesgo sistémico. A nivel interno, el golpe es también simbólico, porque la figura que se presentó como el adalid del cambio y la transparencia ahora aparece reseñada junto a narcotraficantes, paramilitares y lavadores de dinero en una base de datos internacional. Salir de la lista Clinton es tan difícil como entrar en ella es tan fácil. El procedimiento oficial consiste en enviar una carta a la OFAC solicitando una revisión del caso, acompañada de documentos que prueben la inocencia o el cambio de circunstancias. Luego se debe diligenciar un formulario en el que se explique si se tienen socios o relaciones con las personas o empresas sancionadas. Sin embargo, el proceso puede tardar años. En algunos casos, las personas nunca logran salir. Y mientras tanto, sus cuentas, sus bienes y su reputación permanecen congelados. Quienes buscan salir deben además asumir compromisos estrictos, como reportar inmediatamente cualquier posible relación con el narcotráfico, renunciar a vínculos sospechosos y someterse a auditorías constantes. En resumen, una vez dentro, el estigma es casi irreversible. El caso Petro también abre un debate de fondo sobre el poder global de la OFAC. ¿Hasta qué punto un país extranjero puede imponer sanciones que afecten directamente la economía y la política de otro estado? La respuesta es compleja. Estados Unidos no necesita el consentimiento de otros países para aplicar sus sanciones. Su sistema financiero, basado en el dólar, le da el poder de controlar el acceso al comercio internacional. Por eso, la mayoría de las naciones prefieren acatar sus decisiones antes que arriesgarse a un bloqueo económico. La llamada guerra financiera es hoy una de las formas más eficaces de presión política, y la lista Clinton se ha convertido en una herramienta de influencia geopolítica tanto como de justicia financiera. Más allá de la coyuntura política y de las pasiones que despierta el nombre de Gustavo Petro, el hecho de que un presidente colombiano haya sido sancionado por la OFAC nos obliga a reflexionar sobre la fragilidad de nuestras instituciones y la persistencia del narcotráfico como poder paralelo. En el sistema financiero global no hay fronteras. Los bancos colombianos no solo se deben a las normas locales, sino también a regulaciones internacionales. Como explican los expertos, la lista OFAC obliga a otra entidad que tenga relación con Estados Unidos a no mantener vínculos con personas o empresas sancionadas. Esto significa que aunque una cuenta de ahorros doméstica no se ve afectada, cualquier institución con operaciones en dólares corresponsales en Nueva York o acceso al sistema financiero
estadounidense está bajo vigilancia directa del Departamento del Tesoro. Colombia conoce bien el peso de esa lista. A finales del siglo XX, varios nombres y empresas nacionales fueron incluidas por sus presuntos nexos con el narcotráfico. Uno de los casos más emblemáticos fue el del América de Cali, sancionado por su relación con el cartel de los hermanos Rodríguez Orejuela. Durante años, el equipo no pudo recibir inversiones, vender jugadores al exterior, ni acceder a patrocinadores internacionales. Solo en 2014 logró salir del listado, tras casi 2 décadas de asfixia financiera. Otro caso fue el de Drogas La Rebaja, cadena farmacéutica vinculada al mismo cartel. Aunque fue vetada durante años, logró sobrevivir al aislamiento bancario y hoy tiene más de 800 sucursales. Actualmente hace parte de la Sociedad de Activos Especiales SAE y según los planes oficiales será transferida al Ministerio de Salud como parte de un proceso de recuperación empresarial estatal. En la versión actualizada de la lista, junto a los nombres del presidente Petro y su círculo cercano, aparecen figuras históricamente ligadas a organizaciones criminales. Giovannis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo. Daniel Barrera, alias El Loco Barrera. Salvatore Mancuso, Diego León Montoya Sánchez y Dairo Antonio Usuga David, alias Otoniel, entre otros. Paradójicamente, la organización que hoy encabeza muchos de esos capítulos de violencia, el Clan del Golfo, no aparece bajo su nombre actual. Eso se explica por su historial de cambios de identidad. Primero fueron los urabeños, luego Clan Usuga, hasta que en 2016 adoptaron su nombre actual tras reclamos ciudadanos por el estigma regional. No obstante, las denominaciones anteriores sí figuran en los registros de la OFAC, lo que muestra cómo incluso un cambio de nombre puede alterar el alcance de las sanciones internacionales. Y ahora, el caso Petro reabre un frente mucho más complejo, el financiero. Su designación por la OFAC bajo la Executive Order 14059 no solo congela activos personales, sino que obliga a los bancos y grupos empresariales a revisar todo su historial de transacciones, porque cuando el Tesoro de Estados Unidos pone un nombre en su lista, el tiempo deja de ser excusa. La regla es clara. Todo flujo, crédito o contrato previo debe ser auditado. En la práctica, esto significa que instituciones como Grupo Aval, la familia Sarmiento Angulo o los Gilinski, todos con corresponsales en Nueva York y exposición directa al dólar, entran en revisión automática. Washington no sanciona por el pasado, pero lo examina con lupa cuando un designado aparece. Las entidades financieras deben ahora demostrar que no hubo facilitación ni soporte material hacia estructuras vinculadas al entorno Petro. Esto implica revisar soportes, SARLAT, expedientes Calle C y en algunos casos notificar tanto a la UIAF en Colombia como a la FINCE y la propia OFAC en Estados Unidos. El precedente ya existe. En 2023, el Grupo Aval y su filial Corfi Colombiana fueron sancionadas por el Departamento de Justicia y la CEC de Estados Unidos por violar la Foreign Corrupt Practice Act, FCPA, en el caso Odebrecht. La multa, casi $80 millones, vino acompañada de un monitoreo internacional de cumplimiento que se extiende hasta 2026. Ese mismo monitoreo hoy observa, inevitablemente, cualquier conexión que roce el nombre de Gustavo Petro designado como
Specially Designated National, SDN. En términos sencillos, el riesgo ya no es político, es bancario. Porque un escándalo político puede olvidarse, pero una carta de terminación de corresponsalía en Wall Street puede hundir a cualquier grupo económico. El mercado lo sabe. Si un banco con antecedentes por corrupción aparece de nuevo conectado a un sancionado o FAT, automáticamente se activa el protocolo de Enlarged Due Diligence, la debida diligencia reforzada. Y eso significa más auditorías, menos líneas de crédito y una reputación bajo observación internacional. En este nuevo escenario, los analistas coinciden en una frase que resume la crisis. Abro comillas. En compliance, el pasado no se borra, se documenta. Cierro comillas. Hoy, los grupos financieros colombianos no solo tienen auditores en sus oficinas, también tienen al Tesoro de los Estados Unidos mirando sus archivos. Y mientras en Bogotá la discusión se centra en si la medida es política o persecución, en Washington ya es un expediente de riesgo financiero global. Gracias, muchas gracias por acompañarme una vez más hasta el final de este episodio. Me alegra que cada semana seamos más los que buscamos entender lo que pasa en Colombia y en el mundo más allá de los titulares. Recuerden que este es su podcast Píldoras del Saber y que los espero el próximo lunes, como de costumbre, con un nuevo episodio lleno de análisis, contexto y de verdades que pocos se atreven a contar. Hasta pronto.